What's up mga kakalkal mga katanda? Gagawa tayo ng mayonnaise. Sabi ni Jess Vlog. So, ayun, wait lang. Kasi yung mayonnaise na homemade ni Brian, gagawin niya ay ihalo natin sa sa gagawin nating ensaladilla rusa mga kakat. At dahil kompleto naman yung ating nakuhang mga ingredients, meron na tayong tuna, meron tayong lemon, meron na tayong patatas, meron tayong carrots, Olives, meron kang olive? Green olive? meron na tayong Green olive? wala, ubos. Huwag na. O gisantes. Pwede rin. Huwag na. Yan na lang. Okay. At saka itlog nandito. Nilaga ko. Sinama ko yung itlog ko dito. Nakalimutan kong maglagay. So, basta na natin sang itlog. Lahat mga kakalkal ilalaga lang. Yung patatas, yung carrots, yung itlog, ilalaga lang lahat, and then i-slice mo lang ng yung mga cubes na i-slice. Tapos pag i-mix, mekos mo na lahat, and then tagyan mo na lang siya ng asin. Asin lang? Asin lang. Ng pampalasa, yun lang. Tapos lemon. So, panoorin natin si Brian na gagawa ng mayonnaise. Homemade mayonnaise, mga kakalkal. Siya daw, kasi hindi ko naman nakita. Siya daw ang tagagawa ng kilo-kilong 30 kilos ginagawa ko. Kilo-kilong ensaladilla rusa. Tapos ginagawa niya yung homemade mayonnaise. Lahat naman homemade doon. Oo. Tapos masarap na tortilla yung ating ulam. Marami tayong nakukuhang talong. Tapos haluan natin na Sige, ako magbubukas. lentamente. Ay, buksan mo. Buti ko pang nasagi. Kay Mudra. Kunti lang ha. Kay Mudra. Ano to? Organic daw na order. Malapot na. Yung isa pang matapang. Yung isa. Buksan mo. Ay, sorry. Matapang lang kasi eh. Volleyball kasi matapang. Mapait yung lasa. Mayonnaise na. Yes, blank. Kaya pala hindi healthy ang mayonnaise kasi puro aceite. Puro Wala wow! ka na, just blank. Parang totoo Ang galing. Nilala ka na sa akin? Oo. Hindi ka naniniwala eh. Ang mahal-mahal ng mayonnaise. Ang dali-dali pa lang gumawa. Patikim. Hindi okay na. Kasi yung ensalada rusa naman is Hindi na ako mag-aasin. maasin-asin. Hindi na ako mag-aasin. Thank you. Okay na. Hindi na lang ako mag-aasin. Wow, galing talaga no. Mga kalkal, pwede nyo gawing negosyo to. Siguro yung makunta. Sabi niya sa akin. Paano ginawa mo? Ay, panoorin ko na lang sa akin. Hindi ko nasundan. Galing. Thank you. Gawa pa tayo ng pang tuna sandwich natin. Okay, thank you. Gagawin ko lang ito. Mag-i-slice lang ako. I-slicing ko lang. And then,
Ako na magtitimpla. Ba, nagutom yung isa. Okay, sige. So, itong ginawa mo, Masarap lagyan mo talaga, oo. hawakan Mga mo na. talong na naman nakukuha natin. Parang kulang ulit ang plato. May painit mo na, tapos magpainit ka na lang ng kanin. Ay, hindi, may mainit na palang kanin. Ang ganda ng texture niya, para yung mamahaling mayonnaise. Parang yung Heinz ba yun? Yung mayonnaise na Heinz. Minsan kasi naniniwala sa akin siya pag nakaya ko. Naniniwala ko. Pero maganda pang negosyan. Lagyan ng sili, mga flavor. Oo, diba? mga flavor. Lagyan nyo ng kung ano-ano. Basta, Chili flakes. oo. Bahala na kayo kung anong flavor. Ang Gagawa ganda. ko ng chili flakes doon. Kunin ko yun. Ganyan siya, mga kakalkal. Bali, slice lang ng cubes. Pinaghalo-halo ko na, nandyan na lahat. Tapos lagay na lang natin yung mayonnaise. O yan, okay na. Let's go! Maliwanag pa, mga kakalkal. Daanan natin tong isang basura. Yung maagang nilalabas. Okay, let's go! Let's go! Nandito na tayo, mga kalkal. Andun si Lolo Okran nyo. Yun. Nakauna. Ang aga ang nilabas. Ang aga na natin. Aga pa rin nilabas. Lolo Cranyo! Ay! Kamusta? Salud! Hello. Patata. Okay, bien. Meron daming laman. Okay, tingnan natin kung ano yung pwede natin. Kamusta sa abuelo? ¿Por qué no vienes ahí? Ha venido 2 días de Ucrania. ¿Quieres Ahora voy a verlo. Toma. ¿Qué tal, Alex? Bien. Eso rico, eso Ay, gitano. esto rico. Sí, eso gitano de Muy Ucrania. bien, muy bien. Rico, Ano, tingnan riquísimo. mo, ang dami Tiene viejos 5 coches, como yo. Y muy rico eso. Qué bien, qué bien. Sí, basatas. cabrón. Qué bien. Yo buscaba, él tiene y ya. Ay. Ay. Por eso digo, ¿dónde está abuelo? Tumbalong, abuelo. Не хочется, блядь. А нахуя ты мене покинув? Ну то якого ти милого став, Видав. як на весіллю, блядь. Cuidado, abuelo. Te ayudo. Не хоче, блядь, пахати. Диви, який інтелігент хую. Huevo, abuelo. Кач. Все ж таки дівчатки. Набрало, блядь, машинів, курва, не дає ради ніхуя. Hindi ko na Eso, naintindihan huevo sinasabi ko, ng no? abuelo. Sí, llévaselo. Quítalo solo esto. Mira que ya está roto. Umalis na yung kasama. Venga, te ayudo, abuelo. Vamos a ver aquí arriba, abajo. Ang dami. Laman. Ayusin natin tong camera natin. Tama, abuelo. ¿Quiere? No, ¿No quiere estar? Listo Vale. no. Vodka. Espera, vamos Sí, a ver. venga, bajamos. Sí, bajamos. Y luego lo- Más. Venga. Así. Eso. Ok. Abuelo, Mira, patata. ang dami nitong hudyas verde na to. Oh, green beans. Inteligente la chica. Ya no hay, no, abuelo. Coño. ¿A dónde tu marido? Trabajando, abuelo. Sí. Qué bien. Sí, ya tiene trabajo. Esta, mira. ¿Qué es esto? Ay, no sé. No, es dulce. Toma, llévaselo. ¿Qué? Sí. Eso qué? Mira, acá hay otro. Toma.
Toma. Eso no quieres. No quiero, para ti. Eso. Esto, parece bueno, ¿no? Todavía. No lo sé, yo mira. no lo sé qué es esto. Calabaza, Mira, abuelo. mira, dulce. Sí, dulces. Abuelo. Eu. Calabaza. No. quieres? Yo sí. Nandito pala si abuelo. Dito pala napupunta. Ano ito? Meron ako dito. Ano ito? Uy, pasta. Abuelo, mira, pasta. ¿Te lo doy? ¿O no quieres? Pasta. Spaghetti. Sí. Maaari bigyan na natin kay abuelo. Baka sabihin na naman, kinakalkal mo, bita pinapamigay mo. Sa abuelo kasi, siya yung tinutulungan namin na isa. O abuelo, mira, son tres. Uy, qué bien abuelo. ¿Y tú? Para ti, mira. ¿Y tú? Pati. Masaya ako magbigay para sa'yo, abuelo, kahit sabihin nila na kahit kinakalkal ko na, nakakalkal ko na, pinapambigay pa. No, eh. Hindi nila naintindihan. Si está bueno, es dulce. Oh. Sa abuelo, ilang taon, matagal na yan na ano. Matagal yan. May edad na yan. Tu marido. Vale, abuelo. Sabi niya, ano. Vergüenza, ¿cómo está él? Bien. Bien. Piña, ¿no quieres? ¿Ah? Piña. No. Okay na. Aquí. Taga Ukraine si Lolo Pranyo natin. Voy a ver esto, abuelo, parece bueno. Vale. Vamos a ver más. Titignan pa daw hanggang ilalim. Sin vergüenza. Es que no hay bueno. Mira, pero. Toma, pan. ¿Así? Que no hay. A ver si está en otro lado. Nag-ilaw. Así, acogido. Siempre. Así? Mira, pan. Oh. Pan, abuelo. Oh. Mira, míralo. Vamos. No hay más abajo. No lo tires más. No hay más abajo. Wala nang laman sa ilalim. O, kumuha ka na ng pan mo. Chapa. Mira, eso parece bueno. Toma. ¿Eso? Parece que tiene algo. Eso es... Ay, mira, itlog. Abuelo, huevo, más huevo. Mira. No, ¿No quiere más? Tengo. Vale. Entonces, para mí, llévaselo, toma. No, mira. Vale. Binibigay ko yung itlog, meron na siya. No, para ti. Para sa akin na. Sin vergüenza. ¿Qué tal todo, abuelo? Marido. Bien. Es que tienen mucho trabajo. Ay, abuelo, pesa mucho. No hay más. Mira, abajo. No hay más, abuelo. Mira, eso. Sí, tiene pasas. Tinapay na may pasas. No, eso bueno también. Joder. Sí, ibasilo. Dalhin mo. Sa akin ayaw ko. Okay. Wala na, abuelo. No hay nada. Wala na. Mira, Okay. espera. ¿Y esto, abuelo? Abuelo, kasi ito. Tatapon na lahat dito. No hay más, abuelo. No. Sí. No, mantequillas. ¿Quieres mantequilla? Tengo mantequilla en casa. Si quieres te lo doy otro día. Mira, está aquí. Que no hay. Que sí, Que no hay. que sí. Que no hay. Que sí. Siempre se lleva. Ya. Lo que pasa es que hoy nada. Venga, abuelo, vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Espera. Ajá, mira, también. Claro, a ver si aquí hay. Vodka, ¿no hay? No hay vodka. Vodka. Eso no tuvo el tuyo, ¿eh? No hay aquí. Eso no llevas. No quiero, abuelo, no quiero. No, eso no tiras. Vale. Ay, verdad. Aquí lo dejamos aquí. Tiene razón. Tiene razón. Eso no quieres. Aquí hay carne. Mira, No. llévate carne, ya no quieres. Espera. Eso no quieres. Voy a ver si hay alguno bueno. Ito. Kuha lang ako ng dalawa. Mira, Ang eso dami no nito. quieres. Yo no fumo. No. No. Mira, ang dami. Aquí está ojo. Abuelo, vamos a levantar que si no ya está pesando. Pesa mucho ya. Ya.
Okay, maglilinis lang kami ni Lolo Cranio. And then kita-kits tayo sa kabila. Ay, kurko. Kasi nga, dito. Napaaga tayo mga kalkal. At wala pa. Maaga din dito nilalabas eh. Kasama ko ulit si Lolo Cranio. Yung mga nagtatanong sa kanya, nasaan na si Lolo Cranio. Ayun, natimingan natin dyan sa isang basurahan. At pumasok dito sa loob ng grocery. Iniwan niya yung bag niya dito. May bibilhin daw. Eneldo daw, Eneldo. Antayin natin. Antayin natin na ilabas at kasama natin si Lolo Cranio. Okay, so antayin lang natin at sana ilabas dahil mahangin ngayon. Malamig-lamig mga kalkal. At sana wag umulan. Kaninang umaga, ang lakas ng ulan. So, antayin lang tayo. Ay, wala nga pala sa Atilangga. Hindi ko alam kung nasaan siya. Nag-iikot-ikot din yun eh. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Meron na. Naririnig na namin. Sana nga ilabas na. Si abuelo. Si abuelo pala abuelo, dila abuelo. Hola, Pilipinas. Magandang gabu. Gabi. Gabi. Si abuelo pala ay kararating lang 2 days ago. Galing daw ng Ukraine kasi nagpapagamot ng kanyang mga paa, yung mga malalaking ugat niya sa paa niya. Kasi mas mura-mura daw doon kaysa dito. Ang tagal daw ng appointment dito. Yan, sakit-sakit na daw ng paa niya. Wala, no ay abuelo. Nada. May narinig ako, nagkalambugan na sa loob eh. Nada. Esperamos un ratito mas. Bueno, magantay pa kami saglit. Pero ready na tayo. Si, Jaja ba nasaka? Lalabas na yan. 8:30 na yan. Ayun na. Nilabas na. CCS. Ay, no. No, bueno. No. Balik tayo. Es del otro. Ven. Aquí. Ven aquí, abuelo. Luego. Es del cafetería. ¿Eh? Ay, sí, a veces tiran ahí churros. Sí. Vamos a revisar. Vamos. Luego cuando se va, ¿no? Luego. No se va. Titignan na abuelo. Kasi minsan tatapon sila ng churros. Philip. Y luego quedamos aquí, abuelo. Quedamos aquí. Hace frío. Venga, vamos a ver. Pues estamos aquí. Míralo. Titignan daw na abuelo. Oh, mira. Coño. Sí, lo tiró encima. Mira, abuelo, mira. Espera. Puedes, abuelo. Espera, no tienes bolsa. Sí, ahora te lo doy. No, eso no, espérate, te lo doy. Madre mía, eso mejor. Tinapon lang sa isang karton. Pwede nang kunin daw ng abuelo. Oh, ay, nahulog na yung aking, sorry. Nahulog na yung aking cellphone, aking GoPro. Toma. Joder. Es que lo va a coger el churros. ¿Qué quieres? ¿Quieres Lo va churro? a coger el churros. Creo que está Joven, bien, ¿no? ¿quieres churro? Yo. Sí. Él lo Yo he visto. Lo ha tirado. Yo he visto. Pero ¿por qué? ¿Para tomar o qué? Sí, Claro. lo va a comer Oye, para desayuno. Bueno, esto Eso no, abuelo. Mira, cógete aquí. Espera. Abre la bolsa. Está muy buena la bolsa, Esta. ¿vale? Kasi tinapon mo ese. dito. Ay, hindi naman pwede nilang. eso jefe mafia, él sabe. Vale, está Gracias, mojada, ¿eh? ¿sabes? Eso también, mira. Voy, no. Citro. Oh, Ya está, abuelo. No Ya está, puedes abuelo, comer ya está, todo. ya está. Ya No, está. está mojado, Ya está está. ¿Sí? Sí, mira, está bien. No hay abajo una vodka, no hay. ¿Vodka?
Mira, este rico. Caléntalo en microondas, se mata Yo bacterias. lo sé, es rico, rico, ¿no? Ya está, señor, ya está. Ya está, abuelo. No hay nada aquí, solo Espera, churros. está algo. Siempre venimos aquí, siempre tiran churros aquí, abuelo. Demasiado rico. Solo eso de... Ya está, abuelo, no lo tiras más, no ensucias Mucha gente. está súper limpio. Bien. Ya está, abuelo. No quiero, abuelo. No. Bueno, antay, mami. ¿Qué hora estaba? Creo que a las 9 ya. 9, ¿quieres para llevar churros, abuelo? ¿Vale? A las 9. 20:49. Bueno, en 10 minutos. Pero, No, Está bien. para mí bien. para llevar otro. Otro día, señor. Otro día. Ya, Gracias. ya, me voy a casa. Ya, Sebastián. Claro. Espera un ratito, 10 minutos más. ¿Y yo y qué? ¿Y dónde pongo? No, si encontramos algo, mantikilya, Mantequilla. Culo, mantequilla. tinatanong nung nagtapon kung gusto daw na si ni lolo ng churros daw, yung bago daw bibigay, sabi naman na buwalo, wag na, okay na to, sabi. Ang bait din yung nagtatapon ng churros. Wala. Ya está, bueno, ¿no? Así, lo coges así. Oh, demasiado. Papatayin ko muna ito. Binigyan kami ng churros na masarap. Nagsara na ito. Binigyan kami ni abuelo. Nag-aantay kami dito. Sarap, abuelo. Crunchy. Tari ko, abuelo. Kaluluto lang. Yung nagsara na sila, tapos sabi kasi kanina, makapag-antay kayo, sabi magluluto ako, bibigay ko sa inyo. Yun. Tapos kinapon na niya abuelo yung yung kinuha niya doon kasi nagbigay sila ng marami. Sarap. Sí, está bueno, el churros de aquí. O sea, riquísimo. Sarap yung churros nila. No está mal. No está mal. Wala pa. Anong oras na? Mag-alas 9 na. Halos mag-isang oras na kami nag-aantay dito. Ano ba yan? Aceite de oliva. Eh? Muy bueno. Yan. Yung nagustuhan na abuelo. Kukuha pa, kakain ¿Quieres pa. más? No, gracias. No, abuelo. Toma una. Acaba de comer. No, gracias. Mira, voy a terminar esto. So, yun. Antay lang kami na abuelo. ¿Ticket? ¿Sí? No. No. Venga, abuelo. Toma, toma. Hola. Gracias, abuelo. Ya está. Eso. Vale. Mamaya ko na lang explain. Mga kapantay. Okay, so yun mga kalkal. Hindi na kami nakapag-antay din kasi 10:30 pa daw ilalabas. So andun sa abuelo sa labas. Sabi ko, mag-antay na lang dyan sa labas. At kukunin ko yung mga ibibigay ko sa kanya. Bibigyan natin ng tuna at saka butter. At saka babayaran natin tong binili niyang ano. Tingnan mo. Sabi niya wag ko na daw bayaran. Kung abuelo no. Para sa sinabi ko kasi yung ano ko medyo nag-blubber at may ito yun, babalik natin yung pera yung kinuha na abuelo, binayaran yung binili sa farmasya at magbigay tayo ng mga tuna, butter, galletas. Bigay natin sa kanya. Ayaw niyang pabayaran. Siyang kawawa. Nag-violin siya dyan na araw-araw. Nag-violin ko konti lang kinikita. Abuelo! 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 ¿Qué? Toma. Esto tiene allí butter. Mira. Y tuna, abuelo, esta, ¿vale? Mira. Toma, conselo. Toma, abuelo, es que esto no, a mí me voy a enfadar, no, me voy a enfadar contigo.
Abuelo, me voy a enfadar, abuelo. Tinanggap din niya yung pera. In-explain ko, sabi ko sa kanya, ikaw, may edad ka na, akong mas bata pa. Mas kailangan mo yung pera. Eh, siya nanlilibre. Sabi ko sa kanya, andyan ka na buong mag-araw na nagbiyo-biolin ko, kunti yung kinikita mo, tapos bibigay lang. So yun, sabi niya, sige, kukunin ko na. Sabi niya, patayin mo tansis yung camera mo. Nahiya naman eh. Siyempre sabi niya, inilibre kita. Sabi ko, ililibre kita. Hindi naman pwede yun. May edad na yun. So yun lang mga kakalkalat. Andito sa bahay. Ano lang naman yung nakit na ano ko. Ito, mga naiuwi ko. Tsaka yung itlog. So yun lang. Kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog. Ingat kayo lahat. Adios!